Dar grabación a las 6. Bueno, recorded in progress, como dice. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Dice Paula que todo bien. Excelente. Bueno, vamos para adelante. Entonces ya está la segunda parte de la parasha, que la verdad no pensaba hacerlo en dos partes, pero pues por amor a ustedes y por amor a la palabra, voy a hacerlo en dos partes, al menos para dejar especificado lo que hablamos. Y bueno, en primer lugar, vamos a leer cuando dice el versículo 2, no, en principio, vamos a Génesis 1:1, que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿vale? Está diciendo, siendo él el Reshit, siendo o con el Reshit, o en el Reshit, o el cuerpo de Dios más bien, en el cuerpo de Dios, la plenitud de la deidad, ¿vale? Organizó los cielos y la tierra. Resulta que esta palabra bara, que aparece aquí, listo, la palabra bara, que la traducen como creó, ¿vale? La palabra bara, en hebreo, bara, listo. Bara. Pero la tralitera. Bara. ¿Listo? Bara. Es una alef. ¿Listo? Bara. ¿Listo? Entonces, esta palabra bara hace referencia, la traducen como crear. Pero realmente bara tiene sinónimo de organizar con el propósito de restaurar. ¿Listo? Con el propósito de restaurar. ¿Por qué? Resulta que la palabra bara significa organizar con lo que ya hay creado algo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, porque hay otra palabra que traducen como crear. ¿Listo? Y es la palabra asá. Se la voy a escribir aquí también. Asá. Aquí. Sí. Asá. ¿Listo? Que también la traducen como crear. Todas dos las traducen como crear. Pero significan lo mismo, es la pregunta. No significan lo mismo. Estaba leyendo los comentarios también, el de Sforno y Benestra, sobre la palabra para significa organizar con el propósito de, y asá significa preparar. Perdón. Asá significa preparar sobre lo que está organizado. Asá es preparar y bara es organizar. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Resulta que bara, les voy a poner un ejemplo muy claro. Bara es, vamos a hacer una ensalada. ¿Preparar lo que ya está organizado? Sí, preparar. Ya vamos a ver. Darle forma a lo que ya está organizado. Es darle, podemos querer darle forma. También es darle forma. Darle forma a algo. ¿Listo? Eso es bara. Darle forma a algo. ¿Listo? Perfecto. Darle forma a algo. Resulta que, ¿qué es bara? Bara, les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una ensalada. ¿Vale? ¿Qué necesitamos para la ensalada? Lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, zucchini, pepino, pimentón, de todo ese tipo de lo que quieras vegetales agregarle, brócoli, etcétera. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿esos alimentos o vegetales salieron de la nada? No, ya estaban, ¿cierto? Ya estaban creados. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer la ensalada? Tienes que ir a conseguir los elementos, los alimentos, o ir a tu nevera a ver si está. Y empiezas a tomar la lechuga, el aguacate, la cebolla, el tomate, etcétera, etcétera. Y empiezas a colocarlos en disposición. Es decir, aquí tengo el tomate, aquí tengo la cebolla, aquí tengo todo. ¿Qué tienes que empezar a hacerlos para hacer una ensalada? ¿Cuál es el propósito de esos vegetales? Preparar una ensalada.
ensalada. Puede parecer un ejemplo muy infantil, pero es la forma pedagógica que se podría entender lo que estoy explicando. Para hacer una ensalada toca empezar a preparar asá con lo que ya está organizado, bara, ¿cierto? Y en este caso, bara no es lo mismo que asá, porque asá significa ya empezar a agarrar los vegetales, hervirlos algunos, un cuchillo y cortar, darles cuadritos de la forma en que tú quieras, y al final, si quieres un aderezo, preparas también, y al final mezclas todos esos vegetales, les agregas aderezo, sal, pimienta o vinagre, y listo, quedó la ensalada. El asá es un proceso para un proyecto, ¿listo? Asá es un proceso para un proyecto, asá es un proceso. Y bara es la organización de los alimentos o de los objetos para llegar a este proceso, a este resultado, a este propósito, a través del proceso. ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que dice el versículo 2. Dice, versículo 2. Ya estaban creados los cielos y la tierra, pero estaban, ¿qué? Y la tierra, dice, Bejares hayata tohu babohu, behoshe al penei tehom, berruda Elohim el jefe al penei hamayim. Y la tierra estaba tohu babohu. Ahorita que me puse a leer unos comentarios, el tohu hace referencia a vacío o sin forma, desordenado. No, tohu, no tenía un propósito. ¿Listo? No tenía un propósito. La tierra no tenía ese momento un propósito, estaba caótica. Tohu. Tohu babohu. Hubo. Tohu babohu. Estaba así. Tohu, una H. Tohu babohu. ¿Listo? Esto también es una H. Tohu babohu. Estaba vacía, sin forma, sin propósito. Estaba totalmente desordenada y caótica. ¿Vale? Todo lo que estaba allí. Y resulta que leyendo un comentario, la palabra babohu o bohu es muy interesante, porque resulta que el comentarista Ibn Ezra nos lleva a Primera de Samuel, en donde en Primera de Samuel vemos cuando el Señor les da una recomendación a ellos. Vamos a ver si de pronto la encontramos. Primera de Samuel 12:21, se lo voy a leer, y después le escriban ustedes, ¿cierto? ¿Qué dice Samuel? No se aparten, bueno, el Señor a través de Samuel. Dice, no apostaten más bien. Está diciendo ahí, lotaxuru, no apostaten. O sea, no se aparten en pos o detrás del hatohu. ¿Qué son los hatohu aquí? De los ídolos, de los demonios. Ajá. Entonces, ¿qué está diciendo el Génesis? Que la tierra estaba vacía, desordenada, sin forma a causa de los demonios y Satanás que gobernaban sobre la faz de la Eretz, dice allí. ¿Vale? Estaban gobernando en la tierra. Todos los demonios, la oscuridad. Es que vacío significa van, ¿vale? Porque pregunta Paula que ¿por qué algo vacío puede haber desorden si no hay nada? No, es que no se refiere, si había algo, si había algo. Había una creación que posiblemente con la explosión, eso ya es una conclusión mía, posiblemente con la explosión de la expulsión de Satanás y el haberlos mandado a este abismo, porque el abismo es la tierra. ¿Listo? No van a pensar que es para el infierno ni nada de esas cosas, porque nadie ha ido al infierno, ni mucho menos. ¿Listo? Y el infierno aún no está creado. Yo les he explicado eso en otras enseñanzas. No voy a tomarme el tiempo para explicarlo aquí. ¿Listo? Entonces, el abismo en la tierra. Y el abismo, ya la tierra ya tenía forma, tenía aguas, tenía cosas, porque lo dice, pero estaba en caos, es decir, no tenía un propósito. Los elementos estaban en desorden, no había alguien que le diera una dirección a las cosas. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el pecado, que es la maldad, las tinieblas, obviamente todo lo lleva a destrucción. Entonces, no es que vacío, entiéndase vano, ¿vale? No tenía propósito. Es como cuando dice vanidad de vanidades, es decir, vacío, todo es vacío. O, ¿cómo es que lo he traducido yo? Como
no vanidad de vanidades cuando Salomón dice vanidad de vanidades, sino como, ay, se me va. Es decir, sin propósito. Todo esto es sin propósito. Todo lo que vemos y detrás de lo cual estamos no tiene un propósito. La riqueza, la ropa, los elementos, no es que no sean necesarios, sino que son nada. Lo que perece, perecedero. Todo es perecedero, eso es perecedero. Es decir, nada tenía vida, porque Satanás y las tinieblas no pueden dar vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahorita que vemos 6 días, listo, que habla la palabra de 6 días. Es algo donde les quiero aquí comentar y se los voy a resumir de esta manera. No sé si de pronto alguien puede ver en los celulares, porque voy a escribir aquí en la pantalla para que escriban y anoten, ¿vale? Porque sí, me es más fácil escribir aquí en la pantalla que acá ¿en el qué? Que acá en el tablero, ¿listo? Porque sí me es necesario para mí poderlo escribir de esta manera. Entonces, dice así, voy a escribir aquí, ¿vale? Voy a compartirles pantalla, ¿listo? En la pizarra, listo. Voy a resumirles esto. Resulta que el primer día, resulta que los días en la escritura que habla aquí, no son días de 24 horas, ni los rige el tiempo nuestro, y mucho menos como ya se los he explicado. Los días son eventos, ¿vale? Si empezamos a analizar qué pasó en el día 1, inicia la luz en el abismo. ¿Qué dice el versículo 3 de Génesis? Dice, ¿cómo? Día 1, Día 1, espere. los días son eventos. Los días son eventos. Día 1 inicia la luz. Día 1. ¿Listo? Día 1 dice así, el versículo 2, entonces dice, la tierra estaba dominada por las tinieblas, porque dice, Behoshe al Penei Tejón, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, es decir, sobre la tierra. Este es el abismo. ¿Listo? El abismo, sobre la tierra. Y estaba dominada por Bohu, que son los demonios. ¿Listo? Los ídolos. En este caso, los demonios, dice, ¿qué dice Pablo? Lo que sacrifican los ídolos, a los demonios sacrifican. ¿Vale? Y el mismo Moisés en Deuteronomio lo dice, Samuel lo está repitiendo. Bohu hace referencia a los demonios, a los ídolos. ¿Listo? Estaba, obviamente, un ídolo que es nada. No puede hacer nada. Los demonios no pueden hacer nada sino desorden. ¿Listo? Y estaba sin propósito, la tierra. No tenía un propósito con ellos. Entonces dice el versículo 3, ¿qué fue lo que hizo? Y el Ruach de Elohim, Merajefet al Penei Hamayim. El Ruach, el poder, estamos en el versículo 2, ¿no? Que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Listo? El Ruach. Entonces dice, el Ruach de Elohim Merajefet. Resulta que esa palabra, Jafat, es que aparece allí. Esa palabra Merajefet, que traducen como mover, es una forma del Ruach de Elohim, pero yo cierro aquí esto, de Elohim como de cernirse, cernir. ¿Y qué es cernir? Hay 3 formas de entender cernir. Cernir es como cuando tú tienes cemento o alguna tierra y usas como una tela fina o una malla fina, una zaranda, ¿cierto? Y metes ahí para empezar a mover y a sacar las partículas en polvo, como algo, las gruesas, envolverla algo más fino. ¿Listo? También hay otra forma de cernir, que es depurar o filtrar las acciones de algo con el propósito de estar separado. Cernir también hace referencia a mantenerse en el aire como los aves o los insectos, moviéndose sin avanzar. ¿Listo? Cuando está ante una amenaza, cuando existe una amenaza para ellos o para una persona, está quieta allí. También se usa para temblar los huesos. ¿Listo? Se mueve, se mueve. Resulta que vibra. Y al parecer el Ruach de Elohim, el poder del Señor, estaba así, separado de las tinieblas, vibra. Estaba separado de las tinieblas. Estaba allí de frente en las tinieblas, viendo todo, pero aún no había accionado. Estaba allí. Dice que estaba sobre la faz de las aguas. De las aguas. Entonces, dice el versículo 3. Miren lo primero que hizo el Señor. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. ¿Cierto? Dijo Elohim, la plenitud de la deidad. Sea luz. Y fue luz. Ya la luz existía. ¿Listo?
Eso es lo que se conoce como el primer día. Porque dice, y vio Elohim, versículo 4, y vio Elohim, el primer día va, se lo voy a decir así, se lo voy a escribir aquí en la pantalla. El primer día va desde Génesis 1, Génesis primer día, ¿cierto? Primer día o milenio, ya le voy a explicar el milenio. Va desde Génesis 1, desde el versículo 2 al 5. ¿Listo? Ese es el primer día. El primer milenio, ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Ese es el primer día. Y dice, y vio Elohim que la luz, mire que ya le mete artículo definido, está hablando de la luz, está hablando de algo específico. ¿Listo? Que era buena. Y separó Elohim en medio de la luz, en medio de las tinieblas, ¿cierto? La separó, hizo una distancia de la luz y de las tinieblas. Mire que ya las tinieblas tienen artículo definido que es las tinieblas, y la luz y las tinieblas son sinónimos. La luz de Mashiach, yo soy la luz del mundo, y Satanás, que son las tinieblas. ¿Listo? Ya empieza a ser una operación, empieza a ser una acción. Y dice el versículo 5, Vaikra Elohim Laor Yom, dice, y llamó Elohim a la luz día. Y a las tinieblas la llamó Laila. Y fue la tarde y fue la mañana Yom Ehad, el primer día, el primer milenio. Yo les voy a decir por qué el primer Laila. Este Satanás se le llama Laila y a Mashiach se le llama Yom, el día. Y si leemos Tesalonicenses, vamos a leer Tesalonicenses. Yo busco primera aquí Tesalonicenses. Aquí. Un momentico. O segunda primera Tesalonicenses 5:5. Dice, porque todos ustedes son hijos de la luz. Ahí está. E hijos del día. Entonces, a Mashiach se le conoce como la luz y como el día, el Hayom. Él es un nombre, Hayom, o Yomá en arameo, ¿vale? Por eso el día, Yomá. Cuando leíamos la cita de... Uy, se me está olvidando, Dios mío, las palabras. Yom HaKippurim, él llama el día. Dime. ¿Hayom qué es lo que significa? Es un nombre, Hayom significa el día, y es un nombre de Jesús, de Mashiach. ¿Listo? El día se le conoce a Jesús como el día. Y se le conoce a Jesús como la luz. Y dice, no somos de la noche, es decir, de las tinieblas. Ahí está, la noche, Laila, son las tinieblas, Satanás. Te está hablando de la luz, lo está diciendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Sí ven la importancia del evangelio para poder entender? Entonces mire que aquí está hablando de un accionar espiritual, ¿vale? Está hablando de un accionar espiritual. Resulta que el primer milenio, ¿cierto? Se puede ampliar cuando en Génesis 2:4 también, se puede ampliar en Génesis 2:4 cuando dice, y estos son los orígenes, dice, gracias. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, de los que organizó, ¿cierto? Y preparó Hashem en aquel día, en la tierra y los cielos. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Qué dice? Estos son los orígenes de los cielos en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Dios hizo. Mire que ahí están creados y hizo. Ahí está usando los dos verbos, bara y asá. Entonces se puede leer, estos son los orígenes. Cuando dice orígenes o generaciones, algunos de pronto lo traducen como generaciones, está hablando del producto que iba a salir a raíz de esa intervención de la luz sobre las tinieblas. Empieza la lucha, por eso dice que fue la tarde y la mañana, Yom Ehad. Yom Ehad. Es decir, que la tarde, que viene casi a la noche, es sinónimo de la mezcla, que es Satanás, porque Satanás es mezclado. Si leemos el capítulo 2 de Génesis, vemos que a Satanás se le llama el árbol del conocimiento, bien y mal, mezcla. Hay una mezcla, porque de Dios no sale el mal, dice la palabra. Entonces la tarde es una representación
de la mezcla de Satanás que lucha con la luz. Es decir, quiere vencer la luz, pero al otro día sale la luz y vence las tinieblas. Es una lucha constante, ¿vale? Y si leyeron todos los 6 capítulos, vemos cómo toda esa generación por el pecado se degradó. Y es ahí donde viene el primer milenio a partir de Noé. Porque en Noé 5:32 vemos cuando dice, vamos a leer Génesis, es que Noé 5:32, Génesis 5:32, perdón. Génesis 5:32. Perdón, Noé, Génesis 5:32. ¿Qué dice? No, 5:32, más arribita, cuando él le dijo, Lamec le dice, y este nos librará, ¿se acuerdan? 29. Dice, y Lamec, que era el papá de Enoch, Génesis 5:29, dice, y llamó su nombre Noah. ¿Saben qué es lo más curioso? Que Noah, se lo voy a escribir aquí en la pantalla, Noah, ajá, que traduce Noé, vamos a escribir aquí, es Noah, no, Noé, realmente es Noah en hebreo, Noah, ¿cierto? Y Noah proviene de Noah, viene de Noah. Y Noah viene de Naham, de Naham. Y estas palabras hacen referencia a la restauración, ¿vale? Noah, provienen de la restauración. Por eso él dice Lamec, y llamó su nombre Noah, diciendo, este nos restaurará de todo lo que hicimos, ¿cierto? Y de nuestras tristezas, dice así, por causa del daño en la Adamá, por decirlo así, creo. Y este su nombre diciendo, este nos aliviará o este nos restaurará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de cuando Hashem expulsó la Adamá. ¿Listo? La Adamá es referencia a la Jerusalén celestial. No maldecida, ahí no dice maldecir. Ahí está la palabra arur, ¿vale? En este caso creo que la palabra arar, perdón, que hace referencia arar a excluir algo. Es cuando tú quitas, por ejemplo, yo voy a quitar esto, excluyo esto de aquí, el celular. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Listo? Excluir la Jerusalén celestial que él había plantado en el jardín del Edén, como está en el capítulo 2, Génesis 2, versículo 8, si no estoy mal. ¿Listo? Lo que no me explico por qué no estaba de 500 y pico de años. Ah, hermana. Y podían entrar. Sí. Entonces ahí está. El punto es que, mire que ellos tenían la percepción. Eso fue una profecía que hizo literalmente Lamec sobre Noah. Y lo más curioso es que el nombre de Noah, perdón, Noah, borra un momentico esto. ¿Está el borrador? Gracias. El nombre de Noah, no, aquí ya. Noah, que se escribe así en hebreo, Noah, es la misma, este juego, aquí estas palabras si se invierten, se escribiría así. Ay, madre. Gen. Y resulta que gen es igual a la gracia. Gracia. Por eso, si leemos más abajo en el versículo del capítulo 6, versículo 8, dice, Génesis 6, 8, y Noah halló gracia, gen, varón justificado e íntegro en sus generaciones, ¿cierto? Y Elohim lo hizo caminar con él a Noah, dice el versículo 8. Justificado e íntegro, que caminaba dentro de los estándares de Dios. ¿Listo? Entonces la palabra Noah, el nombre Noah, si se invierten las letras, quedaría la palabra gracia. Es ahí donde viene la primera manifestación de la luz, de Génesis 1, versículo 2 al 5, cuando dice, y vino a la luz hacia combatir las tinieblas, porque fue el primer periodo de gracia.
cuando el Señor viene el diluvio y rae toda esa generación que salió de allí, de ese fruto de maldad, todo eso del pecado. ¿Listo? Ese es el primer milenio que se cumple hasta Noé, el primer milenio, ¿vale? Viene el segundo milenio. Bueno, pero yo lo acerco aquí. Noah, gen, gracia significa. Y Noah significa restauración, es decir, la gracia de Dios es la que nos restaura. Dice el apóstol Pablo en Efesios que por gracia somos salvos. Y esto no es un don de nosotros, es un don de Dios. ¿Y qué trae la salvación? Restauración. Porque el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, pues como lo conocen, o the Holy Spirit, para que me entienda aquí Estefan, es nada más y nada menos que el poder de Dios que nos restaura a nosotros. Listo, eso ya lo hemos visto aquí como tal. ¿Vale? Entonces, ese es lo que se conoce como el día 1, la primera intervención de Dios. Luego viene el día 2. ¿Listo? Y esto es por encimita, familia, se lo estoy tocando muy por encima, de verdad, ya para que ustedes mismos vayan estudiando, porque es mucha información, ¿vale? De hecho, venga, se los proyecto aquí, que por aquí lo tengo, de hecho, pues voy a escribir, ¿listo? Que esto me lo compartió, me lo permitió el hermano Harry, ¿listo? Mire, ahí está, ¿vale? Para que lo tengan. Si quieren le toman pantalla, yo le tomo pantalla y se los envío. O yo lo subo al grupo ahorita, ¿listo? El milenio, el tema resumido y ampliado. Listo para que lo tengan. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:8? No olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. Por eso les decía a ustedes que no podemos pensar que el día 1 o el día 2 son días comunes y corrientes. No sabemos cuánto le tomó al Señor a haber hecho todo lo que creó y organizó. ¿Cuánto le tomó él haber organizado la tierra? Primero lo que había creado y luego organizar las cosas que Satanás desordenó. ¿no? Pero no se sabe cuánto se tomó él en hacer todas esas cosas. No se sabe, porque la palabra no lo dice. La palabra no lo dice. Solo habla del día como eventos proféticos, como lo están viendo en pantalla. Viene el día segundo, que es el exterminio por agua, ¿vale? Que muestra desde Génesis 1, capítulo 1, versículos 6 y 8. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Y dijo Elohim, sea la raquía, la expansión en medio de las aguas, y separó, y fue la separación en medio de las aguas de las aguas. Cuando leí un comentario respecto al tema, esa separación cuando dice las aguas, separó las aguas de las aguas, está haciendo Hashem una distinción entre lo santo y lo profano. Porque acuérdense que las aguas significan doctrina también. Y por eso les decía que Satanás es mezclado. Y el Señor no es profano. No llames, dice, no, ¿cómo es que hay una palabra, en un salmo que dice que no uses lo santo con lo profano? ¿Cómo es que dice? No. No, sino junte lo santo con lo profano. Algo así. ¿Por qué exterminio? Exterminio es que el diluvio, hermana, el diluvio. ¿Listo? Natalia hizo un comentario. Entonces no se lo diría como días, sino como milenios, momentos, exacto, eventos proféticos y milenios. ¿Listo? Eventos proféticos y milenios. ¿Listo? Porque vamos a seguir viéndolo. Entonces, claro, son eventos que pasaron de la literalidad, pero también tienen un mensaje profético y que ya sucedieron como sucedió el primero, la luz. Después de que toda esa generación se pervirtió por el pecado, por si leyeron el capítulo 6, dice que el pensamiento de ella era mal día y noche. No había cabida la palabra, pero sí había un varón que el Señor escogió para traer su gracia, que fue por medio de Noé, la luz en Noé. Por eso dice que halló gracia Noé a los ojos de Hashem. Varón, dice, justificado e íntegro de todas sus generaciones. Y lo está diciendo, de toda esa generación para atrás, de ese milenio. ¿Listo? Ezequiel 44. ¿Qué dice? Dice, deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo santo Ajá, y lo profano. ahí está. Y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro Y lo impuro. Correcto, ahí está. Ezequiel, si quieres lo puedes anotar de manera en el grupo. Estaría bien, gracias. Lo santo y lo profano. Eso, cuando el Señor dice que haya una expansión en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas, está hablando de una separación entre la doctrina de Satanás y la doctrina del Señor. Porque las tinieblas significan engaño y mentira
Y la luz significa verdad. Los que estudiamos Primera de Juan ya hemos visto eso. La luz significa la verdad del Señor, su debido camino, ¿vale? El que anda en tiniebla no sabe por dónde va, dice la Escritura. No conoce las cosas. Dice el versículo 7, e hizo, dice, mire que ahí usa el verbo asá, y preparó, con lo que ya había creado, el Señor preparó Elohim la raquía, ese espacio, y se paró en medio de las aguas, las cuales estaban debajo de la expansión, y en medio de las aguas que estaban por encima de la expansión. Y fue así, o sea, habían dos aguas. Y esa abertura que se llama cielo, que es lo que vemos nosotros, es lo que separa las aguas de los cielos y las aguas de la tierra, que espiritualmente sería la enseñanza del Señor y la enseñanza de Satanás. No puede mezclarse. ¿Listo? Mire todo lo que implica. Y eso que estos son enseñanzas corticas, estamos viendo, pero aquí nos podemos, eso podemos verlo desde la perspectiva nuestra de cuando el Señor nos llamó y nosotros estábamos en caos total, nuestra vida estaba desordenada y vacía, y luego vino la luz y empezó a organizarnos. ¿Sí ven? Y empezó el Señor a separar las aguas de nuestra vida, empezó a separarnos de las falsas doctrinas hacia la doctrina de Él. Todo eso lo podemos aplicar a nuestra vida, el Génesis. Claro. Y mire que solo vamos al capítulo 1, o sea, es que... Entonces, el segundo día, porque ahí dice, y fue así, y llamó, dice, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, día segundo. Entonces, el segundo día, que es el segundo milenio, como está aquí en pantalla, se ve en Génesis 1, 6, 8 resumido y ampliado desde Génesis 1 hasta el 11:32, cuando el Señor extermina todas esas generaciones perversas y empieza a generar una nueva a partir de Noé. ¿Listo? A partir de Noé. Limpia con las aguas toda la tierra de la maldad que había, con su doctrina. Eso es un ejemplo de que con su palabra limpió la tierra de todo ese poco de inmundicia que había. ¿Listo? Pero ¿por qué volvieron a pecar? Porque ya infortunadamente traíamos la condición pecaminosa, el defecto. ¿Vale? Por eso el Señor todo lo sujetó a su cuerpo, porque el cuerpo de él era la garantía que si pasaba lo que pasó, el Señor lo iba a volver a restaurar. Por eso él dice que vino a buscar lo que se había perdido. En amor nos hizo, en amor nos organizó y en amor nos formó, nos está formando para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice Pablo, a la estatura de Mashiach. ¿Listo? Porque aún no tenemos la semejanza de él. ¿Listo? Viene el tercer milenio, el tercer día. ¿Listo? El pacto y las instrucciones escritas. Génesis 1, 9 y 13. Génesis capítulo 1 del 9 al 13. Dice, dijo Elohim, júntense las aguas de debajo de los cielos hacia un solo lugar y descúbrase, déjese ver lo seco. Listo, la tierra seca. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra y a las aguas juntas las llamó mares. Y recordemos que hemos visto que los mares son sinónimo de ¿qué? De las naciones. Pero que también es sinónimo de ¿qué? Del caos. Las aguas son sinónimo del caos. Y dice así, y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim, versículo 11. El mar son las naciones también. Dice, y dijo Elohim, que brote de la tierra hierba verde o fresca, dice, y que la semilla de todo árbol del fruto se dé, según su género. ¿Listo? Y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y salió de la tierra hierba verde y de su semilla conforme a su especie, y todo árbol con su semilla. ¿Listo? Dice así, con su semilla, con su respectivo fruto en él, según su especie, y vio Dios que era bueno. Recordemos que la palabra, ya vamos a ver eso, voy a verlo aquí rápidamente y ya lo vamos a ver aquí, en este estudio que mi hermano Harry me permitió compartirles. ¿Listo? Y dice el versículo 13, y fue la tarde y fue la mañana, día 3. ¿Dónde lo ampliamos? En Génesis 12:1, cuando llama a Abraham, que empieza a darle las promesas sobre la nación, que en él serían benditas cualquier familia de la tierra, sería adoptada cualquier familia de la tierra por medio de la promesa que le dio a través de Mashiach. Y como dice Pablo, los que son de Mashiach, linaje de Abraham, son según la promesa. Ahí está. ¿Sí ven? Y esa amplitud
del tercer milenio va desde Génesis 12:1 hasta Deuteronomio 34:14 e incluso hasta Josué y Samuel, cuando les entrega la tierra prometida, las leyes, viene todo, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver aquí, sino que este manual lo voy a rediseñar para que sea mejor, ¿listo? Y cuando lo rediseñe se lo voy a pasar a ustedes para que lo tengan, ¿vale? El cuarto día, que es el cierre divino, ¿listo? Que es el jubileo número 80, ya 4000 años pasa, ¿vale? Porque un jubileo son 50 años, ¿vale? Y 5 por 8 van a 80 jubileos, 40, 4000 años, ¿listo? El cierre divino, que va desde Génesis 1, el 14 al 19. ¿Qué dice? Y dijo Elohim, capítulo 1, versículo 14, dijo Elohim, sea las lumbreras de la expansión de los cielos, ¿cierto? Y separe el medio del día y el medio de la noche, y que sirvan para las señales de sus moadim, de sus citas, para los días y para los años. Versículo 15. Y sean las lumbreras, ¿cierto? En la raquía de los cielos, en la expansión de los cielos, para que alumbren sobre la tierra. Y fue así. Y preparó Elohim las dos lumbreras grandes, ¿cierto? Para que alumbrara la grande y señoreara sobre el día, y la pequeña señoreara sobre la noche, y las estrellas también. Resulta que la palabra habla que Mashiach es sol de justicia, el Salmo. Él es representación del sol, de la lumbrera mayor, y la lumbrera pequeña, que es la luna, es una representación disminuida del sol, que hace referencia a Mashiach. Y la luz de la luna recibe la luz de ¿quién? Del sol, como tal. ¿Y qué quiere decir? Que en el día íbamos a tener el amparo de Hashem, y en la noche que gobiernan las tinieblas, íbamos a tener el amparo de Hashem también, la luna, ¿cierto? Para que gobierne de alguna manera sobre las tinieblas todo el tiempo. No íbamos a quedar en la oscuridad. Y recordemos que las estrellas son sinónimo de los ángeles, de los mensajeros, que están al servicio nuestro y al servicio de Hashem en primer lugar, ¿vale? Entonces nunca nos dejó solos. Y es donde viene el cierre divino, que va desde Primera de Reyes, todo eso que pasó con los reyes, los profetas, las promesas, todo lo de la restauración, hasta los evangelios. Ahí dice Malaquías, no, pero ahí va hasta los evangelios, porque ahí entran todas las promesas de lo que el Señor hizo, de el cierre divino de los 4000 años. Nunca nos desamparó, ¿cierto? El Señor se mostró como sol de justicia y vino disminuido, la luna, acá en la tierra, ¿vale? Luego viene el primer milenio mesiánico, cuando viene Mashiach, pues que llama, ¿vale? Pero ya ahí sería el quinto día, que va desde Génesis 1:20 al 23. Génesis 20 al 23. Dijo el Génesis 1:20, que es lo que se conoce como la ampliación del pueblo, de los gentiles. Going, ampliación de su pueblo. Y se puede ampliar las lecturas desde los evangelios hasta el libro de Apocalipsis. Hasta el sol de hoy, mire cómo se ha añadido el pueblo del Señor, se va añadiendo día a día. Y dice el capítulo 1, versículo 20 de Génesis. Voy rápido, familia, voy rápido, ¿vale? Pero bueno. Y dijo, yo estoy grabando, ¿cierto? Sí, así. Y dijo Elohim, que produzcan las aguas seres vivientes, ¿listo? Y las aves que vuelen sobre la tierra y sobre la faz de la expansión de los cielos, por el espacio, pues sobre los cielos que hay. Y bendijo, ¿listo? Dio el amparo, bendecir es amparar. Dio el amparo a Elohim a los hataninim, a los monstruos, que en este caso serían los cocodrilos grandes, ¿vale? Los monstruos serían como los animales grandes del mar, que serían los cocodrilos, las ballenas, todo esto. Y a todo nefesh hajayá, o sea, todo ser viviente que se arrastrara también y que se mueve sobre las aguas, que navega sobre las aguas, que se mueve según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Recordemos que las aves, las bestias del campo, todo esto son un símbolo de los gentiles. ¿Listo? Eso lo puedo mostrar a la luz del evangelio, pero no al tiempo. ¿Listo? Dice el versículo 22, y los amparó a ellos, es decir, los adoptó, o sea, los bendijo
a ellos Elohim diciendo, fructifiquen y multiplíquense y llenen los cielos, perdón, llenen las aguas y los mares, y las aves habiten la tierra, ¿cierto? Multipliquen en la tierra, multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. ¿Listo? Es lo que se conoce como el agregar los gentiles. ¿Todo qué dice ¿se acuerdan de la visión de Pedro? El manto. Le mostró todos los animales impuros. Aquí está hablando de animales impuros. Porque las aves de los cielos habla de los aves de rapiña, en este caso, en Hechos 10. Y dice, no llames impuro, o sea, no llames inmundo, desordenado a lo que yo ya ordené. Está hablando de los gentiles. Y después lo manda para donde Cornelio, un gentil romano. Entonces mire que conecta todo esto. Y el sexto día, que hace referencia a la explosión humana, que es su segunda venida, que va desde Génesis 1:24 al 31. ¿Listo? Que va desde Mateo hasta el Apocalipsis. Dice, vamos desde el 24. Y dijo Elohim, que salga de la tierra, ¿cierto? O produzca la tierra, seres vivientes, Nefesh Hayah, según su especie, bestias, animales que se arrastren de la tierra según su especie. Entonces, el versículo dice, y fue así. Y preparó Elohim animales de la tierra según su especie. Mire que ya los preparó. Ya estaban creados, organizados, bará. Pero aquí dice, vayasá. O sea, los empezó a preparar con un propósito, lo que les expliqué ahorita del propósito de la ensalada. Se empezó a hacer un proyecto. ¿Listo? Y dice así. Y preparó Elohim, bueno, y dice el versículo 26. Perdón, versículo 25. Y preparó Elohim los animales de la tierra según su especie y las bestias según su especie y todos los animales que se arrastraban sobre la dama según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y viene el versículo 26 que se lo puedo explicar porque está muy mal interpretado. ¿Listo? Dice, y dijo Elohim, hagamos al Adán conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree los grandes peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Resulta que ahí no dice hagamos. Ahí está a futuro. Mire que usa el verbo asar. No tengo una servilleta por ahí. Ya con esto vamos terminando. Ya estamos terminando allí. Usa el verbo asá, el que les escribió ahorita que es asá, que es el que les expliqué que es preparar con un propósito. Y no usa el verbo bará, que es el de organizar. ¿Listo? No usa este verbo todavía. ¿Listo? Te lo voy a explicar para los que no lo han visto. Y venga, desconecto esto aquí para que puedan ver mejor. ¿Listo? Asá usó, que es preparar. ¿Listo? Y no bará. Resulta que ahí dice hagamos. Ahí no dice hagamos, ni están hablando los ángeles con él, ni mucho menos. Está hablando los atributos de la deidad, la plenitud de la deidad Elohim, diciendo, haremos a futuro, nace. Está el verbo conjugado a futuro. Gracias. A futuro, está aquí, nace. ¿Cierto? Nace. Sí. Que está el verbo conjugado aquí, preparar, que sería prepararemos al Adán conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, con el resplandor de nuestra gloria, más bien. Sí. Con el resplandor de nuestra gloria, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27, ¿qué dice? Bueno, el versículo 26, para que señoree, o sea, para que señoree literalmente sobre los peces grandes del mar, las aves de los cielos, las cabezas del campo, es decir, para que predique a los gentiles, literalmente, habla así, porque los gentiles, las bestias del campo son gentiles, las aves de los cielos son gentiles, ¿listo? En este caso. ¿Y qué dice el versículo 27? Y creó Elohim al Adán. Resulta que ahí ya no usó el verbo asá, sino el verbo bará. Organizó. ¿Qué quiere decir esto?
que el nacer, que era preparar, quedó a futuro. Quedó a futuro. Para cuando viniera el Ruach HaKodesh. ¿Listo? Cuando viniera Mashiach. Quedó el Nasa, el Asa, que cuando dice haremos, ahí debería decir haremos al Adán. Dice, y el versículo 27, y organizó Elohim al Adán con el resplandor de su gloria. Punto. No dice con su semejanza. La semejanza la traeremos cuando Él venga. Lo dice Pablo en Romanos 8, 29. Y traeremos la semejanza del cuerpo de Dios. Tal cual. Incorruptibles, como lo leímos en 1 Corintios 15. ¿Se me va a entender? Y dice, Elohim los creó a ellos, varón y hembra, o sea, macho, sí, y hembra, o masculino y femenino los creó. Literalmente se debería ser traducido así. El versículo 27 debería ser traducido así. Y organizó Elohim al Adán con el resplandor de su gloria. ¿Listo? Elohim los organizó a ellos, masculino y femenino los organizó. En ese momento creó a Adán y a Eva. Porque Eva no salió de la costilla de Adán. Y eso es otra enseñanza para otro día. De hecho, ya la tengo cuando estudiamos Corintios. Ahí expliqué lo de que Eva no salió de la costilla de Adán. Eso es una profecía de Mashiach y su iglesia. ¿Listo? Pero yo se lo tengo explicado en un video de Corintios. ¿Vale? No fue ahí los creó, femenino y masculino. ¿Listo? Porque está hablando del Adán. No está hablando de los animales. De los animales ya lo ha organizado. Está hablando del Adán. ¿Ven? Entonces, estamos viendo todo este panorama. ¿Listo? Todo este panorama y la restauración de las cosas del proyecto de Dios como tal. Su segunda venida. Cuando Él venga en el día sexto, que llama ahí, que sería ya, ahí determinaría el día sexto, el sexto milenio, desde que Adán fue creado, organizado. ¿Listo? Desde que Adán fue organizado. Porque yo me atrevo a decir una conclusión. Según lo que leí de estos capítulos, porque me hicieron la pregunta que de dónde salió la mujer de Caín. Me atrevo a decir que ya habían personas en la tierra, pero la creación de Adán y Eva, y eso lo discutí con mi amigo Harry también, la creación de Adán y Eva eran el modelo prototipo de cómo el Señor quería vernos a futuro, en santidad, sin pecado. Así como Leví, la tribu de Leví, fue el modelo prototipo del sacerdocio de Dios, porque los sacerdotes son personas libres que sirven a Dios, y el Apocalipsis dice que seremos un reino de sacerdotes, ¿vale? Sombras, son como muestras a futuro. Entonces, cuando el Señor cree, porque el cráneo humano más antiguo se ha descubierto en la tierra es de 2 millones de años, ¿vale? Porque, ¿qué dice Caín? El que me encuentre me va a matar, ¿cierto? Ya habían personas, seguramente. Ya habían personas. Había una creación desordenada por eso el Señor eliminó y quitó todo rastro en el diluvio con las aguas de esa creación que ya había malévola. Y aparte que se contaminó Adán y Eva y Caín, que hasta Abel llevó el bulto por ese pecado, porque Caín mató a su hermano. Pero después vino la luz a través de Noé, la primera muestra, ¿cierto? Cuando vuelve un inicio de restauración. Por eso dice, este nos restaurará. Y Noé es tipología de Mashiach, el que nos restaura. ¿Sí ven? Porque cuando vengan los 6.000 años, que ya estamos próximos, estamos en el año 5.783, cuando ya vengan los 6.000 años, ¿listo? El jubileo, el otro jubileo que falta, los 6.000 años aproximadamente, dice que estamos en el último jubileo. Dice que los 6.000 años viene ya Mashiach. Eso es lo que se dice, ¿no? Como tal. Viene Mashiach, que Mashiach, pues no se sabe bien, pero los 6.000 años dice que viene Mashiach. Y ahí ya es el sexto día cuando ya traeremos la semejanza del Señor. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se siembre en corrupción, este cuerpo corruptible se siembra en corrupción y se cosecha en incorrupción. Ya lo estudiamos. Ahí ya traemos la semejanza, no solo la imagen, sino la semejanza del Señor conforme, que profetizó. Cuando dice, y haremos, es decir, prepararemos un proyecto a futuro, que ya lo está haciendo a través de su Ruach. Por eso tuvo que venir
Por eso, si leemos Génesis capítulo 2, y ya este es el último versículo que leo, 2:7 creo que es, 2:7, dice así, Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Listo? 2:7. Exactamente. Dice así. Y formó, ahí dice, educó. Ese formar, yatzar, no es de darle forma como que barrito y no. Es de verbo, es de educar. ¿Listo? Y educó Hashem Elohim. La primera vez que aparece Hashem y Elohim juntos en la escritura. Hashem como la justicia y Elohim como el amor. La justicia y el amor juntos operando allí. Educando a Adán. Dice, y educó Hashem Elohim a Adán desde el polvo de la Adamá. Punto. Ahí no hay más. Punto. Dice, e insuflará en su nariz Nishmat Hayim. Y yo le expliqué a usted que el Nishmat Hayim es nada más y nada menos que el Ruach HaKodesh que provenía de Yehoshua HaMashiach, que había prometido por los profetas en Jeremías, en Ezequiel, todos ellos, sobre la restauración en Joel, todos ellos. ¿Y qué dice? Y fue el Adán por ser viviente. Ya está. El Nishmat Hayim quedó a futuro, es una promesa a futuro, que era el Espíritu Santo, como llaman, el Holy Spirit, pues. ¿Listo? Era así. Entonces, familia, ahí estamos. Créeme que lo hice de una manera muy larga y aquí nos pueden echar horas. Pero ya no me siente cansado, ya estoy de hablar, de estar aquí sentado, los hombros, todo, ¿vale? Pero igual lo hago con amor, con todo el gusto, me gusta hacerlo. Y está, pues quisiera seguir porque sé que quedan muchas cosas inconclusas, pero es donde les toca a ustedes ya seguir estudiando con estas bases. Mire que ya está la hoja, me está yendo, con estas bases, ¿vale? Para que ustedes sigan profundizando, porque como pueden ver en pantalla, miren, al clima, en la pantalla, día 1, mire lo que está en la pantalla, no se me distraigan por favor ya, día 1, mire lo que está en la pantalla el día 1, Génesis 1, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Ruach, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de la superficie de las aguas. Entonces dijo, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Este es el primer milenio, desde el nacimiento de Adán, que se supone que es el primer año, desde la creación de Adán, de la organización de Adán, como tal, hasta los 1000 años, porque Adán muere en el año 930 años después. Y él vio casi 9 generaciones, literalmente. Vio casi 9 generaciones. Porque mire lo que dice, Génesis 2. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Listo? Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento, bien y mal, ¿cierto? No se llama del bien y del mal, no, bien y mal, no comerás, porque el día que comas morirás, dice así literalmente en el hebreo, ¿vale? Y viene hablando de la luz. Salmo 119, 105, que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y luz hasta mi camino. La instrucción que el Señor le estaba dando a Adán en el huerto era la instrucción, era la lámpara para que no se fuera hacia las tinieblas, para que no probara del fruto del árbol bien y mal que era Satanás. ¿Listo? Pero fue lo que hicieron Adán y Eva. Isaías 61 que dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, Mashiach. La gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Listo? Y Juan 8:12, Yehoshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del cosmos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Pero qué fue lo que ellos escogieron? Las tinieblas. ¿Vale? Y ese es el primer milenio porque aquí viene Adán. Después de Lamec, muere Adán y viene Noé. Primer milenio. ¿Vale? Entonces ahí es donde ya se ve y aquí tenemos todos los 2 milenios, pero bueno, yo voy a organizar todo este texto. Está muy, digamos, no tiene, digamos, un orden, pues lo entiendo, en este caso, digamos, editorial. Voy a meterle un orden editorial de diseño para que pueda ser fácil de leer y digerir, que ustedes lo puedan tener, porque están todos los versos que sustentan esto de los 6 días en cuanto a milenios. ¿Listo? En cuanto a los milenios. Que los días no eran tanto como días, sino milenios. Acontecimientos que ya han pasado y que falta uno por pasar, que es la venida de Mashiach, para que se complemente la restauración como lo hablamos en Sukkot,
Los 7 días, que significa la completitud de las cosas, ¿vale? Para que ya traigamos la imagen y la semejanza, o la semejanza más bien, del varón perfecto y podamos estar cara a cara delante de él. El Génesis es nada más y nada menos que la historia resumida del final. Literal. Ya está. Ni siquiera es plan de Dios. Ya todo el proyecto del Señor ya hecho. Porque ya lo que el Señor, para el futuro del Señor, es historia. Literalmente. ¿Vale? Ya el Señor venció. Solo estamos esperando a que se den las cosas. La restauración. Exacto, de restauración. Pero Satanás anda como loco mirando a cuánta gente se lleva. Como león rugiente mirando a quién devora. No descansa. No hay Listo, papaya. hay que no dar papaya, hay que estar vigilantes porque el Señor nos dejó su Torah, que es la lámpara en nuestros pies, en nuestro camino, para no irnos hacia las tinieblas. Disculpe, y Caín en ese tiempo, Caín, en ese tiempo que se hizo, a los cuántos años murió, Ahí dice que Ahí dice la escritura que murió como, ¿cuántos años murió? No me acuerdo, es que yo para los números no recuerdo muy bien. Es mucha información. Usted me hizo fue que Abel fue que murió. Él murió, En él murió. Enoc fue trasladado, fue a ver, Sí, sí. sí, pero Enoc fue transportado a otro lugar, no se sabe para dónde, porque literalmente el verbo que aparece ahí de Enoc, que dice que fue raptado, no, dice transportado, lo trasladó a otro lugar, no se sabe dónde y a dónde lo llevó a predicar Enoc, porque dice que anduvo 300 años con el Señor, caminando, conocía al Señor, imagínense. Después del diluvio, la calidad humana se redujo, ya no duraban tanto como duraban antes las personas. Entonces pasaron muchos cambios con el diluvio. Y cuando Noé dice que eso lo veremos en la próxima parashá, la parashá de Noah, listo, que es el otro del fin de semana si Dios quiere. Voy a hacer la más resumida. La parashá de Noah, ya ahí veremos lo del diluvio, listo, y los capítulos que siguen hasta Abraham, ¿vale? Y ya la parashá de Noah implica todo lo que es los 120 años, que los 120 años fue el tiempo que el Señor determinó, colocó en juicio para que Noé predicara a los que estaban ahí. Y durante ese tiempo construyó el arca, todo lo que pasó ahí, pero estaban todos en su pensamiento mal todo el tiempo. Y todo fue esa generación destruida, menos Noé, sus hijos y sus esposas. ¿Listo? Pero después mire todo lo que viene con Ham, con Canaán, el hijo de... ¿cómo es el hijo de Canaán? El hijo de Ham, de Cam, sí. Pero bueno, familia, aquí dejamos, no vamos a extendernos más. Yo sé que fue mucha información. Cualquier cosa me preguntan. el único que no venía con malos pensamientos era Noé, y Noé en ese tiempo. Porque el Señor lo escogió para ese propósito. Y los demás sí venían con los malos pensamientos. Entonces, familia, lo dejo allí, listo, para terminar. Ya una horita nos echamos, literalmente una horita. Aquí está. No sé, yo sé que Estefan, lo digo por Estefan, bueno, Dalia también, Paula, todo, Natalia, porque tiene preguntas, dudas, pero especialmente Estefan, que es nuevo con nosotros y que me alegra mucho que esté aquí. Yo sé que al principio es mucha información, pero bueno, ahí está Natalia que te puede enseñar más cosas, ya que son amigos. Entonces, o a mí me puedes escribir si quieres al interno, no hay ningún problema, ¿vale? Todas las preguntas que tengas me las puedes hacer y poco a poco las vamos solucionando. ¿Listo? Hablamos en inglés, hablamos en inglés, hablamos en español, hablamos en español, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces el propósito es que puedas entender. Eso es lo que más me importa. Y Dali, ibas a decir algo, que vi que abriste el micrófono. No, lo mejor de esta enseñanza es que quedó grabada porque creo que la tengo que ver unos 3 o 4 veces para poder lograr. Créame que también yo quedé con la cabeza así, embotada, de tanta lectura. De tanta lectura. Entonces, pero yo cierro aquí ya y lo dejamos aquí para la próxima. Esta es la parashá, esta es la segunda parte de la parashá y la dejamos hasta aquí, Baruch. El otro año, si Dios quiere, veremos otra parte de esta parashá. ¿Listo?